Tiene la palabra el senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Este es un tema realmente digno de estudio porque no se remite solamente a los hechos que son de público conocimiento y vienen sucediendo en las últimas semanas. Este es un problema que se inicia cuando se da relativa independencia a Gaza y a Cisjordania en el 2005 y empiezan los ataques furtivos con bombas y misiles y cohetes a las poblaciones aldeañas a la frontera con Israel. Y en el 2006-2007 se produce un enfrentamiento entre los dos grupos mayoritarios palestinos que son Fatah y Hamas. Hamas se queda con Gaza y desde su brazo armado empiezan continuamente los ataques a Israel. Este pueblo, el pueblo judío que estuvo vagando por el mundo siglos hasta poder tener su propio país, desde días después de su independencia ya tuvo problemas con sus vecinos árabes, que en un principio en su mayoría eran hostiles y hoy tienen un poco dividido porque hay países con los cuales tienen una excelente relación. Tuvo que defenderse ante estos ataques. Y esto llegó al límite ya cuando vino el aumento de los ataques de los grupos palestinos con una actitud cómplice del gobierno de Hamas en el territorio de Gaza. Es por eso que, basados en el principio internacional de la defensa propia, Israel reacciona. Ahora, tenemos que entender cuál es el espíritu de este grupo Hamas. Hamas es un grupo que ha sido declarado grupo terrorista por las naciones occidentales. Podemos citar a Canadá, a Estados Unidos, a la Unión Europea, y podemos citar sin duda a Egipto, que es un país árabe que linda con Israel y linda con Gaza. Este grupo, que en su carta constitucional, que sería nuestra constitución nacional, establece taxativamente el odio a Israel, la obligación que tienen sus seguidores de aniquilar al Estado de Israel y considera enemigo a cualquier hombre, mujer o niño que pertenezca a Israel. Cuando la propia constitución, la carta fundamental de un grupo, establece el odio y persigue la aniquilación de otro Estado, entonces evidentemente la negociación pacífica es muy complicada. Israel actúa en legítima defensa ante los ataques de Hamas. Este grupo que incita a sus seguidores a convertirse en mártires a través de la muerte. Este grupo que, porque la tecnología que usa Israel en sus ataques es bomba de estruendo primero, avisando que va a bombardear para que la gente se retire. Y podemos ver en los videos que hay en YouTube, es muy fácil ahora ver las informaciones de cualquier lugar del mundo. Podemos ver cuando son acarreados los chicos a las azoteas de los edificios. Podemos ver cuando se utilizan edificios de escuelas, edificios de las Naciones Unidas, hospitales, para disparar desde sus propios patios los misiles y las bombas de Israel. Este grupo, que ha utilizado la ayuda humanitaria para construir túneles y poder infiltrar hombres armados de Israel para atacar a la población civil, y ha permitido esta organización la construcción y compra de casi 12.000 misiles, con los cuales hoy está atacando hasta el aeropuerto de Tel Aviv. ¿Y qué argumentos más podemos decir, con mucho respeto, ¿verdad?, para oponerme yo a este proyecto y pedir el rechazo? Porque considero que tenemos que entender la situación particular de un país que se defiende de un ataque de una comunidad hostil que no desea conversar y no desea la paz, sino a través del aniquilamiento del otro. Tenemos nosotros, recordemos, nuestra propia Constitución. En su artículo 144, si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de Israel,
tenemos que Paraguay es un país que renuncia a la guerra. Y si me permite la lectura brevemente, señor presidente, la República del Paraguay renuncia a la guerra, pero sustenta el principio de la legítima defensa. Esta declaración es compatible con los derechos y obligaciones del Paraguay en su carácter de miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos o como parte de tratados de integración. Nosotros buscamos la paz, pero siempre nos reservamos el derecho a la legítima defensa y es eso lo que hace exactamente el Estado de Israel. Y en un comentario dice: la renuncia a la guerra no implica lo mismo respecto del principio de la legítima defensa. Por consiguiente, como ordena la ley 1337 del 99, a los efectos de la defensa nacional se entiende: el Estado dispondrá de un sistema de políticas, procedimientos y acciones para enfrentar cualquier forma de agresión externa que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República o el ordenamiento constitucional democrático vigente. Es esto lo que hace un país del Medio Oriente llamado Israel contra un grupo de terroristas reconocido internacionalmente llamado Hamas, y sobre el cual justamente con la colega Zulma Gómez también habíamos presentado un proyecto por el cual se declara a Hamas un grupo terrorista para estar en coincidencia con los países occidentales, con los países civilizados. Por lo tanto, señor presidente, muy respetuosamente con los proyectistas, solicito el rechazo del mencionado proyecto. Muchas gracias. Gracias.